Sí, Marra es verdad, no Marra de porque Marra. tiene un papá muy rico. Sí, y que en realidad laburan más los hermanos de Marra, pero bueno. Toda la agenda está pasando por el dólar. Yo siempre me enojo cuando lo hacemos acá, Y bueno, hermanito, te vas a quemar y nos vas a quemar a todos en el medio. cuando la situación económica es muy inestable, lo que antes era políticamente imposible o incorrecto se hace inevitable. No sé si No, en pero ese eso es una barrabasada histórica. Es un valor absoluto de absoluto pánico. firmaron una resolución que la festejó Cavallo, que era que Se vienen 3 meses, hay que pasar el verano, ¿viste? Todos, no. Los sueldos no se acomodan a ese 22%, pero el resto de los precios sí. de pasar de la ecuatoriana a la salvadoreña, Y ahí lo traigo a Guillermo Moreno. como una batalla día a día, Es una en batalla día a donde día. no sé No te si olvides de nosotros. Hola a todos, todas y todes. Estamos en una nueva semana de Decimos Cosas. recargada. Recargada. Nos vimos hace poco porque el domingo hicimos el streaming del debate, nuestro primer streaming en vivo. Así que no vamos a hablar tanto del debate porque la verdad es que estuvimos 3 horas y media el domingo, que yo la pasé genial, no sé cómo la Sí, pasaste no, estuvo vos. muy divertido. La gente del chat nos acompañó Un bastante. Si montón. ustedes no estuvieron en el chat acompañándonos, hay algunos de ustedes que yo sé que lo vieron después porque comentaron después, pero si no lo vieron, está grabado en la pestaña en vivo. Lo vamos a dejar al final de este capítulo como video sugerido y abajo en los comentarios también, Sí. para que puedan ir a verlo con la reacción en el momento del debate. Sobre todo, más reacción, un poquito de política también. Estuvo la previa, o sea, estuvimos Claro, 1 hora antes hablando y media horita después, así que creo que estuvo muy bueno. Ahora pasaron pasaron muchas cosas dos en poco tiempo. días, ni siquiera pasaron 48 horas para ser justa, y todo el foco, toda la agenda está pasando por el dólar y también hay que decir que este jueves sale el número de inflación, así que viene atado el tipo de cambio con los precios, ¿no? Obviamente. Como siempre, Como pese a siempre, que Milei pero diga lo contrario. hay algo de ciertas barreras psicológicas cuando el dólar aumenta en ciertos niveles, como es que valga más de 1.000 pesos en el blue, en el paralelo, en el ilegal, como lo querramos nombrar, que te decís como, no vamos a la mierda. Sí, es eso, ¿no? Barrera psicológica, es por eso. Es porque es como que estás más cerca del pánico, del precipicio, de que se vaya toda la mierda. Y como que parecía algo medio difícil, todos hacemos los chistes con los billetes, ¿viste? El del Estoy Mortal Kombat, cansado, jefe. claro. La escalerita del Mortal Kombat hasta llegar al más bueno, ya no es más el de más alta denominación, el de No. 1000. Lo era hasta hace un tiempo. Pero sí. Y es un proceso que viene de hace un tiempo. ¿Podemos hacer alguna, ¿no? Como cómo llegamos hasta acá? ¿Te parece? ¿O Obvio, querés hablar re. del...? No, me parece Porque que puede traer alguna calma. No sé si es como lo que más se encuentra, sobre todo en medios, calma cuando el dólar sube así, pero sí tratar de explicar una cronología. En realidad lo venimos charlando capítulo a capítulo, que es no solo la dolarización propia de un proceso electoral, sino también, bueno, qué características tiene este proceso electoral que le pone más presiones a ese tipo de cambio. sí, porque lo que se dice y lo que nosotros vemos en general en cualquier proceso electoral, hasta en elecciones legislativas, como pasó en el 2021, es que siempre sube el dólar antes de las elecciones, ¿no? El paralelo, el oficial con Macri cuando era uno solo, y siempre pasa. ¿Por qué? Por la incertidumbre que generan el resultado electoral de no saber bien quién puede llegar a agarrar, cuál puede llegar a ser el equipo económico. Muchas veces pasa de que los candidatos no dicen cuál va a ser su plan económico eventualmente, como está haciendo Melconian, por ejemplo, Hmm. o como con Massa, que no se sabe muy bien cuál va a ser. Pero este año, como vos decías, tenemos una particularidad, que es que el que salió primero en las PASO sí dice cuál va a ser su plan económico. Y es el más, bueno, no solo por que plantea la dolarización, que lo que es la dolarización al fin y al cabo es la pérdida, bueno, no me voy a poner en términos políticos la pérdida de soberanía de la moneda, que sí lo No. es, pero en términos de tipo de cambio, o sea, en algo más concreto, si vos vas a decir que vas a dolarizar, entonces el peso empieza a tender a cero, porque entonces yo para qué me voy a quedar con pesos si vos me estás avisando que vas a dolarizar. Yo lo que veo es un cambio fuerte entre el Milei post-paso, que era un Milei mucho más, no sé si dialoguista, pero sí mucho más institucionalista, de decir, bueno, la dolarización en realidad es otra fase de la planificación, la dolarización viene más adelante, bueno, digo, como tratando de bajarle un poco la espuma,
Y este Milei post-debate, porque digo, todavía no llegó la elección de octubre, es un Milei mucho más radicalizado y mucho más focalizado en la idea de, bueno, cada vez que sube el tipo de cambio, a mí me sirve porque hace que sea más barata esa dolarización. Sí, hay como un cambio de sus posturas que nosotros lo veníamos charlando, de por ahí dolarización sí, dolarización no, no por lo que nos parezca a nosotros, sino por las propias señales que daba él, ¿no? Que él viene hablando de dolarización como es uno de los ejes de su campaña electoral para este año, para las presidenciales, porque en 2021 no fue tan así, y bueno, eran legislativas, pero acá lo que tenemos es lo que tuvimos después de las PASO incluso, de que habíamos tenido una corrida previa no tan fuerte, parecería ser como esta, pero previo a las PASO de 2023, desde hace poco tiempo, en agosto, había Eso que subido, parece hace un siglo, ¿no? claro, y había subido a 600 pesos el dólar y era un montón. Eh, el lunes post-PASO, el dólar volvió a subir porque Milei había salido primero, entre otras cosas, ¿no? O sea, hay factores económicos que ya vamos a llegar que también explican sobre todo esto, no es que la culpa es solo de Milei, al contrario, sino que la economía está muy dañada por muchos lados, pero acá creo que está este cambio de posición porque Milei gana y sale a poner paños fríos, ¿no? Da Sí. la entrevista con Fantino y dice muy tranquilo, después va a Dos Voces y también muy tranquilo, como que tenemos distintas fases de gobierno, hay algunas reformas que vienen antes, otras después. Marra sale a decir, no, tal vez en el primer mandato no lleguemos a dolarizar, los asesores económicos también Sí, diciendo toda la que... gente que lo rodeaba, incluso Darío Epstein diciendo, bueno, el dólar este a 700, creo que había dicho 700, ya es un dólar muy caro, como ya no te conviene ir a comprar, como poniendo incluso eh, techos nominales que son importantes, no de parte de Javier Milei, pero sí de su entorno económico y él no negando eso. Hay un cambio que para mí se da con los debates, porque digo, no veo que haya pasado otra cosa, otro fenómeno, y sí veo un discurso mucho más radicalizado y donde vuelve a levantar esa bandera de dolarización. Y un poco mi temor es, si no, lo que no está queriendo hacer justamente es adelantar, precipitar la crisis, porque cuanto más sube el dólar, cuanto más aumentan los precios, mejor le va a Milei en las encuestas. Puede ser, o sea, ahí creo que hay varias cosas que se pueden ir desprendiendo de eso. Por un lado, si es algo que nosotros podemos ver o que no estamos viendo, ¿no? Este cambio, porque nosotros lo vemos que era lo que charlamos el domingo, Milei un poco más centrado, con anteojitos, de saco, corbata, bien arreglado, sin sacarse, como hizo campaña todo este año, toda su carrera televisiva y publicitaria, siempre estaba sacado. En los debates trata de mostrarse más moderado, que por ahí no se condice tanto con un Milei echando leña al fuego del dólar subiendo. Entonces, para mí hay algo que no estamos viendo, que por ahí tiene que ver con estos juegos en las sombras, de, por ejemplo, haber confirmado Campo como presidente del Banco Central, cuando antes había una interna, como vos decías recién, Darío Epstein y el circuito ese menemista, Carlos auténticamente menemista, Rodríguez. Roque Fernández, que no estaban tan a favor de la dolarización, pero no lo podían decir tan abruptamente porque estaban con Milei. Iba a decir Enzo Fernández, o sea, Roque. Eh, bueno. y ese circuito venía, y incluso vienen tuiteando, muchas veces en contra de Ocampo. Carlos Rodríguez tuitea en contra de Ocampo y lo que dicen las crónicas de lo que se puede llegar a saber de lo que rodea a Milei, de que está desplazado el tipo. Entonces es como que probablemente, digo, porque es difícil, es Si hay raro una saber cómo interna cambió ahí esto. de... Claro, que Ay, algo hay que nosotros no estamos viendo, que por ahí se desprende de las giras que estuvieron en Estados Unidos y de que no había tanta espalda por parte de los inversores de Estados Unidos y el FMI, entonces que Milei ahora diga, bueno, se va al carajo, claro. tratamos de imponer lo nuestro porque ellos no nos tiraron una soga, que era la discusión que habíamos visto antes, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros decíamos antes en los capítulos anteriores, si se fijan en el post-paso, hablábamos de un Milei más dialoguista, que parecía a la izquierda de Juntos por el Cambio, como una exageración, porque él salió a mandar al frente de que Juntos por el Cambio le había dicho que le diga al FMI que no le dé los desembolsos a Massa, y eso iba a implicar un salto, una corrida mucho más fuerte. Y uno esto, ¿no? Porque acá está mi miedo, que es que Juntos por el Cambio sí tenía una postura, ya desde principio de año, cuando hablaba de la bomba de la deuda en pesos, digo, como sí, una posición mucho más de golpe de mercado, de que como con un revanchismo, e incluso se veía en los discursos, un revanchismo de, bueno, que le explote a este gobierno, o sea, que haya una crisis y que la pague este gobierno, y estaba muy claro desde principio de año esa posición de Juntos por el Cambio, y Milei post-paso sale a decir, no, yo no soy eso, yo digo, quiero que a Argentina le vaya bien, como en esa posición. Y ahora, este cambio
con todo el affair Macri que está detrás, digo, ¿no será que Macri está más adentro de la libertad avanza de lo que creemos? ¿O estas posturas están más adentro de la libertad avanza de lo que creemos? Y de repente sí ganó esta idea de que le explote a este gobierno, o tal vez no, tal vez es una idea mucho más de estrategia electoral, porque genuinamente con estos niveles de dólar blue que va a afectar a los precios y que va a afectar a la inflación y que va a afectar al malestar general de las personas, Milei sale favorecido de cara al 22 de octubre y de cara a lo que él quiere, que es ganar en primera vuelta. O sea, es atroz lo que estoy diciendo. Puede ser, yo no estoy tan seguro. Estoy muy conspiranoica. No, sí, no sé. O sea, como que ahí hay que dividir algo que yo siempre me enojo cuando lo hacemos acá, que es dividir la economía de la política. Para mí está mal, pero en este caso, no la política como, sino que la economía siempre es política económica, pero digo, en la campaña electoral, ¿qué le conviene o qué no? Porque ahí puede ser que haya una división. Vos decías, por ejemplo, nombrabas a Macri, que por ahí puede no ser Macri, pero sí ese circuito de economistas barra sobre todo financistas, traders, gente de Wall Street y banqueros, toda esa gente que se viene reuniendo cada vez más con Milei y que por ahí ellos son los que están, que le bajan esta línea o que lo empujan o que lo llevan más por este lado más rupturista que antes. Bueno, era la línea de Juntos por el Cambio y hay un enroque ahí, ¿no? Ahora Juntos por el Cambio sale a decir, no, hay que poner calma. Claro. Por ejemplo, Pato Bullrich dijo que Milei, lo que decía Milei era una locura, esto de salir de los plazos fijos porque implicaba una corrida bancaria y que todos seamos más pobres, ¿no? Una posición muy responsable de Pato Bullrich, que era la líder de los halcones hace unos meses. O sea, estamos en una actualidad muy loca, que cambia todo muy rápido. Sí, va cambiando todo muy rápido. De hecho, tenés a Milei insistiendo con la dolarización. Marra diciendo cambien sus pesos porque les costó mucho hacerlos. Pidiendo que vayan a sacar la plata de los depósitos. Digo, como cuestiones que hacen a un golpe de mercado. Y es muy claro ese golpe de mercado. Yo no soy fan, o sea, no porque no crea que existen, sino porque creo que hay que ser cuidadoso, porque si no parece que toda corrida cambiaria es un golpe de mercado. Y hay factores de la economía real que te dicen, y sí, el dólar iba a aumentar. Digo, parte de decir, el tipo de cambio es fijo, lo dejo en 3.50, después de la devaluación del 22% que se hizo pospaso, que me imagino que Massa debe estar muy arrepentido, y si no, arrepentite, en esta devaluación que se fue rápidamente a precios, que llevó las brechas de nuevo a lo mismo, pero con un piso de nominalidad más alta, o sea, de nuevo esta idea de no sirve de evaluar en el vacío y hay como un acuerdo extendido entre economistas de distintas escuelas de que no sirve de evaluar en el vacío porque pasa esto que es, tenemos las mismas discusiones pero con precios más altos. O sea que con la gente más empobrecida. Ahora, eso hizo que lleguemos a este camino de octubre con un tipo de cambio ya más atrasado en términos oficiales. Entonces, ese aumento de la brecha, ese aumento de los dólares paralelos era esperable. Digo, hay un factor de la economía real en un contexto de dolarización de carteras. Ahora, si vos tenés a tu oposición y al candidato que concentra más votos tirando leña al fuego sobre esas variables reales, ya hay un nivel de sí, de intento de desestabilización. O sea, llamar a sacar los depósitos del banco es una desestabilización económica. Sí, sí, salir de los plazos fijos, ir al dólar, todo esto, pero por eso para mí me da esa sensación de que es cierto, o sea, es evidente de que en la medida en que la situación económica es cada vez peor, le va mejor a Milei porque si no estuviésemos con 140% de inflación, probablemente a Milei no le hubiese ido tan bien. Ahora, si es tan explícito que Milei y sus candidatos, porque no es que son sus economistas como pasaba hace un tiempo que era Ocampo, que no lo conoce nadie, puede decir lo que quiera, que él mismo salga a decir y lo diga varias veces, no es que lo dijo una vez, y lo diga todo el tiempo, de que como fomentar la corrida, ahí empiezo a dudar yo, que no lo tengo claro, por eso lo digo así, de si no es contraproducente para él de cara a los potenciales votantes, ¿no? ¿En qué sentido? Y de que si vos más o menos estás informado un poquito, lees lo que él dice, lo ves al tipo, al candidato que va primero, fogoneando una crisis económica. Claro. Diciendo de que, bueno, se va a ir toda la mierda, sí, pero es culpa de Massa. Esa es su línea, ¿no? No, y que a mí me viene mejor que se vaya toda la mierda, porque cuando él dijo, para nosotros es más barato, porque es verdad, si ya partís de un tipo de cambio más alto, el costo político de esa mega devaluación que tenés que hacer para una dolarización, bueno, va a ser una mega devaluación un poco más chica. Entonces, Sí. que te diga eso, que te diga,
a mí me sirve que a vos te vaya peor, porque que el dólar esté a 1.000 pesos muestra el dólar pánico y muestra el pánico de comerciantes, compradores, digo, todos los que tenemos un sueldo en pesos que no aumenta acorde a lo que aumentan el resto de los precios, ¿no? Entonces, que el chabón te diga, no, a mí eso me sirve, puede ser un poco desencantador, pero a la vez es el único que... Digo, ¿qué tenés ante eso? Tenés a Massa, que es el ministro de Economía, y tenés a Pato Bullrich, que no puede decir 2 oraciones seguidas de economía. Entonces es como, no sé si le resta, ¿viste? Como en términos relativos, ¿qué haces? ¿Votás en blanco? Voten en blanco. Si tienen duda, voten en blanco. Yo estoy para militar esa. Si están con dudas, blanco. Sí, puede ser. Si uno lo ve de esa forma, ahora, Massa trata de hacer una campaña de tratar de paliar eso y de poner paños fríos, de tratar de ir por esa onda más productivista, más de la economía real, o incluso esas medidas que fue tomando después de las PASO, ¿no? De tratar de poner plata en el bolsillo de la gente y todas esas, los paliativos, ¿no? Sí. Pero por eso es justamente lo que vos decís, esto de que hasta qué punto esta arremetida de Milei y de su equipo por tratar de que los tiempos se acorten para la dolarización, hasta qué punto puede ser redituable electoralmente o económicamente. Económicamente probablemente sea muy redituable, pero eso solo pase si ganan la elección, para Claro. llegar a ganar la elección. O sea, en el medio está la primera ronda y después el balotaje. Sí, hay Si el balotaje. tipo, claro, si uno ve que cada vez sus pesos valen menos, pero ves al candidato que vos querés votar festejando porque tus pesos valen cada vez menos, Claro. ¿no? Es medio raro, qué sé yo. O sea, es como, me está doliendo a mí lo que vos estás haciendo. Yo no sé si está ese nexo, ¿viste? O Y sea, creo que ellos al mismo tiempo buscan cubrirse diciendo, la línea de hecho es esta, es la hiperinflación ya está en marcha y es culpa de Massa. que además Es no esa es una línea. hiperinflación. Como que es Enojada en inevitable. términos económicos. No es ¿viste? ahora, pero es inevitable, pues si querés Claro. discutir eso. Pero, o sea, que esto va a empeorar inevitablemente, pero no es mi culpa, dice Milei y su equipo, sino que es la culpa de Massa, que en parte lo es la culpa de Massa también. Pero él haciendo esto, como que trata de acortar los Fogonear. tiempos, Sí. claro. Y de que, lo mismo que vos decías antes de Pato Burrich a principio de año, trata de que los costos políticos, de que eso salte, de que sube el dólar y todos los problemas que podemos llegar a tener y que ya estamos teniendo, pague el costo político este gobierno y que el propio gobierno, antes Pato Bullrich o Larreta, ahora Milei, sea el que venga a solucionar todos los problemas. Sí, el tema es que también hay una irresponsabilidad muy grande, y en Argentina lo deberíamos saber bien, que es que para mí era la crítica que le hacía Juntos por el Cambio cuando decía la bomba de la deuda en pesos y no sé qué, que ponele que tu estrategia sea fogonear esto porque a vos te va muy bien en la elección y apostás. Yo creo que esta carta se usa porque él quiere ganar en primera vuelta. Entonces, ponele que quiere usar esta carta de desestabilización, de corrida cambiaria, como llegar al 22 de octubre con un dólar muy alto, con una inflación alta y con un contexto económico desastroso, porque quiere ganar en primera vuelta. Ponele que gana en primera vuelta. Perfecto, la responsabilidad de él empieza el 23 de octubre. Más Porque o menos. vos, si ganaste en primera vuelta, hermano, tenés 100 días, pero te empiezan a contar desde el 23 de octubre. Primer punto. Y después vos fogoneás una crisis y no es que vos decís, ah, bueno, listo, ahora dejo de fogonear esta crisis, ahora se terminó, ahora volvemos a la estabilidad. O sea, uno no sabe hasta dónde va la crisis. Y eso me parece que ese juego con fuego, y bueno, hermanito, te vas a quemar y nos vas a quemar a todos en el medio, ¿viste? No, y además es la capacidad de contención, porque esto es política, por más que sea un programa económico y todo eso. Yo nunca voté y espero nunca tener que votar a Juntos por el Cambio, a Patricia Bullrich, el macrismo, pero es gente que viene hace años preparando un plan económico, equipos, hay cientos de economistas, hay operadores por todo el país tratando de tener un plan para, si explota todo o no explota todo, pero para tratar de contener las consecuencias de eso, para hacer un plan que tenga un poco más de sentido. Acá es mi ¿Es ley. esto una defensa de Melconian y sus 90? No, por eso me atajé al principio. No, digo que hasta hay un punto en el que los otros candidatos tienen razón, Massa, incluso Melconian, Pichetto, que están diciendo que lo de Milei es un salto al vacío en estos Claro. términos, de que, bueno, el tipo dice que su plan es la dolarización, pero cómo lo va a llevar adelante, mucho no se sabe, quién lo va a hacer tampoco se sabe, está tratando de rentar operadores políticos con lo que queda, con lo que le va quedando del resto, Claro. entonces es como que ya de por sí la situación económica es muy inestable y ellos fogonean para que sea más inestable, ¿cuál es tu capacidad política para hacerlo? Claro. Ahora,
después están lo que dicen muchos economistas de la derecha, de la extrema derecha, que tienen una frase que dicen cuando la situación económica es muy inestable, lo que antes era políticamente imposible o incorrecto se hace inevitable. Claro. ¿Por qué? Porque para frenar una hiperinflación eventualmente, bueno, puedes hacer un plan de bimonetarismo para Melconiano o de dolarización para Milei. Entonces es como que vos te pasás por arriba de todo eso. Como a un plan a lo Cavallo, ¿no? A lo Menem. Claro, bueno, pero tenés que pasar por 6 meses Ese es el punto. O más. O más, totalmente. Hay que ver qué Menem pasó capacidad más. tendrías para atajar eso. Y también como el mundo está tan en una, bueno, viste que no hablamos más del Fondo Monetario Internacional, va a volver en noviembre el FMI, seguimos con ellos por los próximos 15 años por lo menos. A mí en este sentido, digo como... Bueno, ¿qué apoyos hay no solo del establishment nacional, sino internacional a estas distintas propuestas? Está clarísimo que la candidata de los grupos más concentrados yanquis es Patricia Bullrich, pero Patricia Bullrich, en términos de encuestas de votos, bueno, está desdibujada, digo. La posibilidad más grande parece ser ese balotaje entre Massa y Milei, y Massa parece un candidato mucho más amable a esos intereses y a garantizarles una reproducción y una estabilidad económica. Reproducción del capital, ibas a decir. Sí, iba a decir muy reproducción del capital. economista clásica. Pero Soy muy clásica, muy clásica. ¿No la viste bien a Pato Bullrich en el debate? Sí, la vi bien, pero no creo que cambie. O sea, me alegra haberla visto bien porque quiero un balotaje y no quiero que... No, totalmente. ¿Sabes qué me parece atroz? De que si Milei gana en primera vuelta, la legitimidad que te da ganar en primera vuelta, no puedes decir nada. O sea, por 100 días... Pero... Nada, es la democracia, chao. Para cerrá, mí... tipo, sí. o sacaste más de 40, o sea, o ganaste por muchísimos votos o tenés más de 10 puntos de diferencia con piso de 40. Entonces, puede hacer lo que quiera si sale de primera vuelta. Pero el punto es, para sacar más de 40 puntos, Milei sacó 30, 29 y algo. Sí. Necesita levantar más de 10 puntos para ganar en Sí, primera yo la vuelta. veo muy difícil, pero también con esta economía es como que... Pero para mí, con esto, ahora no sé, estos días me hacen cambiar de opinión todos los días, pero yo voy viendo como que él mismo con sus apariciones, no las primeras, como decíamos recién, este cambio de Milei de las primeras pospaso, digo, de la entrevista con Fantino, para mí estaba muy sólido de esas primeras semanas, pero ahora es como que con lo que dijo en el primer debate, con la posición abiertamente pro dictadura, ¿no? Los mismos argumentos que la dictadura. Después, negando el cambio climático el fin de semana, y posiciones de esas, y ahora fogoneando una corrida cambiaria, es como que él mismo se pone su propio techo. Porque decís, bueno, a la juventud solamente puedo agarrar a los varones, porque probablemente muchas mujeres jóvenes no me voten porque estoy en contra del aborto, estoy en contra de esto. Y lo dijo en el debate incluso. Sí, no respondió a los femicidios. Los femicidios para él no existen, el ambientalismo lo mismo, la brecha salarial no existe. Para la gente que le importan los derechos humanos, que en Argentina hay muchas, por suerte, se pone su propio techo con ¿no? Todas estas cosas que venimos nombrando, es como que si vos estás tratando de abrirte, de tener más votos, de crecer en votos, a tus convencidos ya los tenés, ¿no? Que era lo que veníamos charlando. Ahora, por eso se discute mucho en las campañas electorales que a medida que pasaron las PASO, después las generales y después el balotaje, como que los candidatos tienden a irse al centro para tratar de acaparar más votos. Milei él está haciendo lo contrario. O sea, por ahí sí hizo eso las primeras semanas y después cambió y ahora se radicalizó. Eso. Entonces es como que para mí de esa forma se pone su propio techo al mismo tiempo que a mí me da esa sensación, pero por ahí para mí porque estoy sobreinformado, que como que el tipo se come el postre antes de la cena. Claro. Por ejemplo, y creo que este es el caso más evidente, el de fogonear una corrida, pero antes nombrando gente de su equipo, tirando quién iba a dirigir el ministerio, que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, que son cosas que hasta Cavallo le dice que no las tiene que decir porque eso le restan votos. Sí, o sea, yo adhiero con eso y a la vez pienso, obviamente, lo mismo le pasa a Massa en el sentido de que hay un voto que lo tiene, que es esto del progresismo regalado, si se quiere, y también todo el aparato peronista, que no te queda otra y lo votás también porque no querés que gane Milei, y querés que de última en el balotaje sea Massa Milei y no sea Milei Bullrich, que sería
atroz. Eh, bueno, con esta situación económica, que digo, falta muy poco para las elecciones. Y vos tenés el dólar blue arriba de los 1000. No solo el dólar blue, los dólares de mercado también están estallados. Y tenés la publicación de inflación el jueves, que va a ser una publicación que de piso va a tener la inflación de agosto, la de septiembre, que era una inflación muy alta. Entonces es como un contexto macroeconómico que vos como ministro de Economía y candidato, no sé, o sea, está bien en tu núcleo duro, no te resta porque también mucha gente te vota porque no queda otra, digamos. Pero Anti-arresto, para que no un salto a vacío, no un negacionista, ¿no? exacto, es como difícil también, ¿viste? Incluso a mí me dio la sensación, no sé si no, lo había hablado con Fer antes, pero que no sé si lo viste en Gelatina. Yo vi cortes, Sí. pero me da la misma sensación que lo veo, no en el debate, pero que lo veo en otros así, en giras que hace todo el día, que está cansado, el tipo. Y viene de gira, literal. Que Eh, se lo nota así como que se está quedando dormido. En la caja negra igual, para mí en caja negra se está quedando dormido. sí, Obvio, está full todo el día, está ¿no? full todo el Pero, día y además es ministro y, o claro, sea, como que no es un golpe de mercado, no es una situación fácil para ningún ministro, menos si estás a 10 días de que te tengan que votar para entrar en un balotaje. Eso creo que es bastante complejo. Y sí. Juntos por el Cambio está bastante tranquilo en esta corrida. No sé, no lo vi fogoneando. No, en su momento, la semana pasada, cuando fue todo el problema de idea, de la cumbre, la Sí, contracumbre y todo eso, que seguramente solo lo sepamos nosotros, pero estoy eh, segura. que tiene que ver con estos hilos de poder, que por eso digo que probablemente haya venido por ese lado, ¿no? De algunos banqueros y eso, digo que Milei haya cambiado esta postura, pero ahí, en una de esas reuniones de idea, Melconian había dicho el dólar está barato, como también metiéndole un poquito, que en otros momentos lo ha dicho, El después oficial. va la otra semana, sí, pero también dijo el Blue en un momento. No sé si No, en pero esa eso es semana. una barrabasada histórica, perdón. O sea, el oficial está barato, bueno, sí, se atrasó, pues estamos con mucha inflación y quedó un tipo de cambio fijo desde el 13 de agosto. Está claro, está atrasado. Pero los tipos de cambio paralelo están altísimos, son valores de pánico. Vos lo Tan... comparás con el 2002 y son, digo, no tienen sentido en la serie histórica. Tienen sentido porque vos tenés un candidato que te está diciendo que va a dolarizar, entonces dame dólares medio que a cualquier precio. O sea, y porque también hay una situación de mercado donde nadie quiere vender, entonces no hay oferta. Hay demanda y no hay oferta y la demanda medio que no tiene un precio de referencia. Pero en términos históricos, los dólares paralelos están explotados. O sea, Argentina está regalado en dólares. Hoy, si uno hace la comparación con el 4-1 que llegó a estar después del 2002, después de la salida de la convertibilidad, con todo el accidente que fue esa salida, comparado con ese 4-1, ahora estamos en términos reales más altos. El Más dólar blue está altos. más alto, pero Creo que es tipo 700, sigue 750 siendo, eso. claro, pero sigue siendo la mitad de la hiperinflación del 89 y del 90 y de toda esa época. Es que en los momentos realmente Duran unos días, ¿no? Claro, duran unos días y vos ves los picos claro. y son picos zarpados. O sea, sí, puede valer 3.000, 4.000, 5.000, 8.000 pesos y son picos que duran muy poquito porque es un valor absoluto de absoluto pánico. Y de Em, cambio de moneda en el medio, ¿no? y de cambio de moneda. Porque, o sea, que es algo que también parece estar en el aire. No sé si cambio de moneda o algún tipo de cambio de régimen. Si no es la Claro. dolarización, lo de Melconian que está en el medio, que es esa competencia de monedas. Sí, lo de Melconian es muy parecido. O sea, perdón, pero competencia de monedas entre el peso y el dólar. Sí, o sea, la competencia de monedas es más a lo Milei, y lo de Melconian es como algunos contratos sí, otros no, como un híbrido para ir acomodándolo Yo creo que en piensan mediano más en un plazo. desdoblamiento, Claro, en sí, sí. principio, como un desdoblamiento cambiario, que no sé si Massa está tan distinto. También pasa eso, hay incertidumbre en términos de cuál es el programa económico de Massa. Más en los hechos se está avanzando hacia eso. Sí, Con medidas muy chiquitas que por ahí nosotros no vemos, pero por ejemplo, no sé si tanto estos dólares soja de poder canalizar algo de las exportaciones que vengan por el contado con liquidación y el dólar MEP, que es lo que ellos tratan de aumentar la oferta de dólares financieros, dejándole a las cerealeras, que son las que exportan los productos del campo al exterior, pero ahora también al petróleo, al dólar vaca muerta, como le pusieron, que supuestamente les prometieron como, no sé, más de 1.200 1.000 millones. Sí. millones, sí. Eh, después, y Cumplan ahora, su palabra. ayer estuvo en una presentación con Scioli, en donde dijo que y eso se iba a extender a la minería. Ya había extendido a las pymes la semana pasada.
y lo iba a extender a otro sector que ahora no me estoy acordando cuál era. Pero bueno, casi todo, ya como si no tenés esa promoción no exportas nada, obvio. Claro. Entonces, eso genera que aumenten las exportaciones, pero que no vayan todas solo el 75% de eso va a las reservas del Banco Central y el otro 25% aumenta la oferta en los dólares financieros para tratar de bajar eso, que fue el que desató esta corrida, ¿no? Primero, el contado con liquidación, el dólar de la bolsa de las grandes empresas, saltó arriba de los 900 en 2 días la semana pasada y eso es el que da el puntapié inicial para que lo siga el blue. Claro. Por eso el blue se fue acompañando después. En general siempre arranca por ahí, Massa trata de meterle más oferta, sumada a la oferta que ya le meten ellos en el Banco Central y la ANSES vendiendo títulos para tratar de bajar el MEP, que también subió bastante, pero que supuestamente esta semana van a volver a intervenir más fuerte porque la semana pasada medio que se corrieron de ahí y subió bastante. O sea, es como una batalla día a día. Es una en batalla día a donde día. Massa lo que trata de hacer es llegar con lo que pueda hasta... Con pocas herramientas, hay que decirlo también. Claro, Porque reservas, estamos claro, entonces es llegar como sea como y, en el chinchón. y habilitarle, claro, y habilitarle este tipo de, esto no es tanto desdoblamiento, pero sí es darle vías muy heterodoxas a los exportadores de dólares, es decir, que no vayan al tipo de cambio oficial, es romper el mercado único de cambios, es como que ya casi que no existe el dólar a 3.50, Claro. porque si uno hace la composición, o sea, hace el promedio entre toda la liquidación, y los obliga a liquidar. Antes les había dicho a las cerealeras que podían quedarse con los dólares directamente. Bueno, ahora, después del debate, los está obligando a liquidar. Y después lo del desdoblamiento, tiene que ver con que firmaron una resolución que la festejó Cavallo, que era que Massa le permite a las empresas, las multinacionales, que si sus casas matrices, sus filiales de otro lado, le giran guita para invertir en Argentina, las pueden liquidar, pueden pasar esa plata al contado con liquidación, al dólar bolsa, aumentando la oferta del dólar bolsa y así esas empresas se quedan con más pesos y es como que les rinde el doble la inversión. Sí, es que ahora estamos en un momento de tenés dólares, vení, te doy todas las Todo lo que promociones, quieras. beneficios, lo que sea, pero que entren esos verdes en el país. Y o sea, me sigue pareciendo un delirio que en este contexto de falta de dólares, el plan del candidato más votado sea la dolarización. O sea, es como, bueno, ¿querés destruirnos en 15 días? Eso me llama mucho la atención y a la vez esos problemas de, bueno, de cómo quedamos todos en el medio. Porque hay una falta de referencia de precios donde sí, se vienen meses muy complejos. Y además en diciembre, vos decís, bueno, está bien, yo te digo esto, en el costo político, para mí Milei ya empezó a tener responsabilidad porque es el candidato más votado. Entonces ahí hay una responsabilidad. Y después pasa que en diciembre, que es el mes donde vos asumís, bueno, en diciembre vos tenés que pagar los aguinaldos, tenés que pagar las vacaciones, digo, hay un montón de gastos del Estado que tenés que asumir en diciembre, donde históricamente es un mes muy complejo, no solo para las cuentas nacionales, sino en términos de, bueno, los bonos que se dan de fin de año, ahí es donde empatas un poco a las asignaciones sociales que vienen perdiendo y generalmente les dan algo a fin de año también como para pasar ese momento. Entonces va a ser, digo, se vienen 3 meses, hay que pasar el verano, ¿viste? Sí, o sea, creo que acá está bueno que por ahí nosotros lo damos muy por sentado, de por qué a Milei o a cualquiera le puede llegar a convenir tratar de acelerar la corrida, o sea, acelerar un salto, o la potencial hiper, o todo esto que está diciendo Milei y su entorno de cara a un nuevo gobierno, ¿no? Sobre todo al plan de dolarización. Como me parece que por ahí no queda muy claro de por qué a Milei le conviene un dólar cada vez más alto en la medida que se acercan las elecciones o que se acerque el cambio de gobierno, que tiene que ver no solo por ahí con la dolarización, sino también con cualquier plan de estabilización, que como le gusta decir a Cande siempre, de que es acomodar todos esos precios relativos, es básicamente que, como decía, el dólar oficial está atrasado con respecto al resto. Entonces va a haber un salto devaluatorio, gane quien gane, incluso hasta si gana Massa también. El 23 de octubre va a haber un cambio, sí o sí, que no se sabe si va a ser un salto devaluatorio como fue el 13 de agosto o si vamos a volver a un esquema de crawl and peg, o sea, esas devaluaciones diarias, pero algún movimiento tiene que haber porque vos dijiste, bueno, yo voy a mantener el tipo de cambio fijo hasta el 22 de octubre.
subtítulo, el 23 de octubre lo muevo. Claro. O sea, como ahí hay algo de donde decís, bueno, no sé si va a ser un salto al vacío. No, un salto evaluatorio que sería muy peligroso en este contexto de inflación, porque ya se vio que se pasa todo a precios y que no te resuelve ninguno de los problemas, simplemente te pone nominalidades, precios más altos, o si van a un esquema de crawling peg o, no sé, simplificación cambiaria, no sé qué quieren hacer. Vos decís que van a volver a las devaluaciones diarias. Yo creo que sería un delirio de repente hacer un salto evaluatorio porque no funciona. O sea, no porque yo, más allá de que todas las devaluaciones son una transferencia de ingresos de los sectores especificados a los dolarizados, en un contexto de mucha desigualdad, entonces obviamente que en términos sociales no funciona, pero en términos económicos no funciona. Vos haces una devaluación y lo único que pasa es que todos se acomodan a ese 22%. Todos, no, los sueldos no se acomodan a ese 22%, pero el resto de los precios sí. Y eso es lo que se vio el 13 de agosto. Entonces, si vos el 23 de agosto vas a hacer la misma estrategia que ya te salió mal, es como, bueno, no sé cuántas veces te la querés dar contra la misma pared. No. Está claro, creo que el 23 de octubre no va a pasar. No creo que pase. Capaz que sí, porque lo arreglan con el FMI, no sé. Pero el FMI puede ser tan testarudo. Supuestamente no sé, es como que no están hablando tanto, pero puede ser. Depende de cómo salgan las elecciones, eso Sí, me parece. eso es Pero cierto. yo creo que sobre todo lo que trata de adelantar Milei es lo que se filtró del plan de Ocampo, que en algún momento por ahí creo que lo habíamos charlado, que es que había cambiado o cambiaba la dolarización de pasar de la ecuatoriana a la salvadoreña, y dentro de ese marco, lo que ellos quieren, lo que ellos dicen que van a hacer, o no sé, que dicen en reuniones privadas, es que cuando asuman van a liberar los controles de cambio, que se vaya el dólar a donde se tenga que ir, y a partir de que se vaya a donde se tenga que ir, poner un tipo de cambio fijo, tipo de convertibilidad, decir a qué precio va a haber una paridad con el dólar, que no va a ser 1 a 1, y ahí, No. o capaz que sí, pero con otras 10.000 monedas, a 1. y claro, y de ahí avanzar en el proceso de dolarización, pero primero Hacer esa devaluación. levantando los controles para que se unifique a un solo dólar, y solo con un solo dólar puedes hacer una devaluación. Por eso creo que ahí es que cobra mucho sentido de que fogonee ese salto devaluatorio que es inevitable si vas a levantar los controles de cambio. Ahora, ¿cómo planean levantar los controles de cambio sin generar una hiperinflación? El propio Bull Market Brokers, el compañero Mauro Massa, que hace un gran análisis todos los viernes, el halcón súper conservador, todo, o sea, fue noticia el fin de semana, que es un tipo que hace un informe todos los viernes de Bull Market, pero Bull Market es la empresa de Marra. La empresa del papá de Marra. Sí, Marra es verdad, no Marra de porque Marra. tiene un papá muy rico. Sí, y que en realidad laburan más los hermanos de Marra, pero bueno. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen como cualquier casa de bolsa, hacen un informe semanal, diario, todo para sus clientes. Lo que tienen ellos es que lo hacen público los viernes en su canal de YouTube y hacen un vivo. Y ahí ellos hicieron un vivo con todos los planes, lo que ellos creían que iban a ser los planes. Porque Mauro Massa y ninguno de esos que están ahí laburan con ellos, sino que es... Igual Bull Market es una era medio consultora. el espacio de campaña durante Sí, la era el pandemia búnker. y tal. Es su búnker. Era el búnker, sí. Y él es un dolarizador de siempre. Él está a favor de la dolarización antes de conocer Ocampo. Incluso lo critica también al plan de Ocampo. Pero la cosa es que él dijo. Todos critican a Ocampo. Sí. La cosa es que él dijo que es inevitable la hiper aunque dolaricen. O sea, él está a favor de dolarizar y dice la hiper va a existir y va a existir aunque dolaricemos y va a existir en dólares también. Va a haber inflación en dólares. Pero la cosa es dolarizar para que acompañar que esto se estabilice a mediano plazo. Va a haber un año que va a ser un caos. Va a haber un año que vamos a ganar $10 por mes. Él dice algo así, pero que Es después... terrible eso, ¿no? Y además es terrible que planteen la hiper, digo, esto que empezamos a decir la semana pasada, porque ya a los candidatos no les importa, así que a nosotros tampoco. Me parece terrible que planteen la hiper como un camino necesario. No es un camino necesario, es mentira eso. Y la historia argentina demuestra que es mentira. Vos podés tener muchos años de inflaciones de 3 dígitos y podés hacer otras cosas, ya que tenés la historia para ver qué hiciste mal y qué hiciste bien, para hacer las cosas distinto. Digo, es mentira que el camino inexorable es una crisis profunda que haga que ganemos $10 por mes. No nos pueden convencer de eso. No está bien eso. No...
no somos un país que tenga que enfrentar sí o sí esas condiciones. Somos un país que tiene paz, que tiene recursos, que tiene un montón de cosas preciosas y que atravesó un año muy difícil con una sequía, pero que el año que viene no tiene esa sequía. Tiene deuda comercial, tiene deuda con el Fondo Monetario, tiene una inflación de 3 dígitos, digo, tiene un montón de problemas, pero también tiene un montón de potencialidades. Entonces, si no podemos entender nosotros y nosotras mismas que el camino inexorable no es que estemos todos peor y que no podamos prender la luz y que con la ola de calor que se viene no podamos prender el ventilador porque la energía va a estar carísima, me parece inaceptable. O sea, es algo que no podemos aceptar como sociedad y confío también incluso en la gente que votó a Milei, que si lo vota a Milei y Milei hace eso, se da media vuelta y va a Plaza de Mayo a pedir la cabeza de Milei, más o menos. No, totalmente, no puedo estar más de acuerdo. El punto, creo que el problema ahora es que los tres candidatos más o menos proponen eso. No sé qué a mí me dicen el plan económico de Massa y yo no sé qué contestar. O sea, como que realmente no sé cuál es el plan económico de Massa. Entiendo que va por el lado, o quiero creer, tal vez me convenzo a mí misma, de que va por el lado de un plan de estabilización que tenga en cuenta una política de ingresos y que o sea, no sé, quiero creer que es eso, pero no sé ni con quién lo va a hacer, ni ni cómo lo está pensando. No lo sé. Capaz hay un equipo en las sombras que lo está haciendo. Puede ser. Siempre hay Sería equipos raro. trabajando, porque a los economistas les Pero es encanta raro. la función pública y siempre están armando No, obvio. planes. Pero para mí hay una diferencia que, viste, muchas veces se le critica, por ejemplo, a Milei o a Melconian o a todos estos, de que antes, por ejemplo, cuando lanzaron el plan austral, cuando lanzaron el plan primavera, y eso nadie sabía lo que estaba pasando, porque habían equipos de economistas que estaban armando planes para resetear las variables y armar un plan de estabilización y de tratar de controlar un poco todo. Lo mismo con la convertibilidad, lo mismo con todos esos planes. Pero que ahora son todos como más descuidados y todos salen y dicen en la tele cualquier cosa. Entonces eso genera más incertidumbre o eso le quita seriedad al tema. Para mí, no sé, o sea, yo dudo que en parte puede ser cierto eso y en parte me da la sensación de que con el nivel de comunicaciones que vivimos en el año 2023, es imposible de que haya un equipo en las sombras si nosotros no nos estemos enterando. Es lo que debería pasar para que haya un plan de estabilización. Claro. Porque también, si no, lo que pasa es que todos se adelantan a ese plan de estabilización. O sea, en algún punto estaría bien que actualmente haya un equipo en las sombras trabajando ese plan de estabilización y nosotros no tengamos idea de eso. Eso sería lo mejor. Pero para mí por eso estamos así, porque es como vos decís, el dólar en términos reales está altísimo, Sí. el nivel de monetización de la economía está bajísimo, toda la guita está en los bancos y los bancos deciden lo que puede llegar a pasar con la economía. Es básicamente eso. Si Massa no quiere hacer un reseteo de la economía, le puede ir a decir a los bancos, no te voy a pagar más las LELIQs o te las voy a pagar de acá tanto tiempo, pero igual le tenés que asegurar los depósitos a la gente, pero hagamos algo con las LELIQs. Y el resto, no hay tantos problemas, por ejemplo, de la plata que hay en circulación. Total. La inflación de acá 12 meses para atrás fue del 130-140%. La base monetaria, la plata que nosotros tenemos dando vueltas, subió 60%. O sea, cayó a la mitad de los billetes que están circulando. Podemos decir que están en las aplicaciones, en los bancos, lo que En sea, las sí. billeteras virtuales. Pero eso también cayó subió por debajo de la inflación, por lo tanto cayó esa cantidad de guita. O sea, la única guita que está en la maquinita es para dársela a los bancos. Y los bancos son cada vez menos. Y ahí hay una oportunidad que no es la misma situación que con las LEVACs, que lo tenían también el sector privado, y el sector privado es más difícil de controlar. Los bancos justamente se reglamentan con el Banco Central. O sea, el Banco Central es el banco de los bancos. Entonces vos, como política pública, podés reglamentar qué haces con las LELIQs y le podés decir, te pago en tal momento a tal momento. Y más si enfrente, no sé, eso quiero creer yo ya más en términos políticos, pero si enfrente tenés gente que te está diciendo, sacá los depósitos del banco, me imagino que a los banqueros no le da mucha gracia eso, porque eso no se sostiene en ningún país del mundo. O sea, ni en Noruega van a ir a todos al banco y va a estar la plata. No, funciona así. Y los bancos se están llenando de guita con las LELIQs. Entonces, también. Grandes ganadores hace bastante tiempo de la economía argentina los bancos. Y si Milei hace todo este plan de canje, no canje compulsivo, plan Bonex, lo que sea, de las LELIQs por dólares o bonos en dólares, van a perder mucha guita, su patrimonio va a caer, Sí. por lo menos a la mitad. O sea, va a caer cómo están valuados internamente los propios bancos. Por lo tanto, y corren al mismo tiempo el riesgo de ser que los compre un banco del exterior por monedas. No, son muchos problemas. Por eso, en general, los banqueros, había muchos que estaban con Massa y muchos que estaban con Melconian, y que ahora
tratan de reconfigurarse, pero no parece haber apoyo masivo. Por eso las grandes empresas, hay pocas de las grandes empresas que apoyen ahí a Milei, pero en esos términos es como que hay similitudes con otras épocas, como charlábamos recién de la hiperinflación del 89, etc. La hiperinflación del 89, el déficit que tanto se habla en estos días, llegó a estar en el 10% del Claro. PBI. El déficit fiscal, a eso hay que sumar el financiero. Hoy no llega a 3. Entonces, y así van, la monetización igual era altísima comparado con los números que tirábamos recién. O sea, la situación no es tan lineal. No es tan lineal y también hay una cuestión donde tenemos el foco mucho en lo cambiario, porque el principal problema de Argentina, de la macroeconomía argentina de este año, fue la falta de dólares, producto de una sequía. Ya sé, me parezco a Alberto Fernández, ¿viste? Explicando el por qué le va mal, porque hubo una pandemia. No, realmente hubo un año muy complejo porque Argentina tuvo una sequía. Y solo Argentina tuvo esa sequía, no la tuvo ni Brasil ni Estados Unidos, entonces no se pudo compensar por el precio internacional. Entonces, el problema principal de Argentina es la falta de dólares. No es que tiene un déficit que sea mucho más alto que el del resto de los países de la región. Sí se puede pensar, bueno, qué tan sostenido es ese déficit hace varios años, como bueno, creo que eso ya ganó la discusión más pública, pero no es un déficit que sea mucho más alto que el resto de los países de la región. No tiene un problema, tiene un problema de ingresos, no tiene un problema de actividad, de hecho, no tiene un problema de actividad. Todos creían o proyectaban caídas mucho más grandes del producto para este año y ese producto se mantuvo, esa actividad se mantuvo con las importaciones, y ahí puede haber una crítica, si se quiere, a la gestión económica de, bueno, garantizó la actividad, pero nos dejó en esta situación de falta de dólares y de reservas, o sea, como medio jugando con fuego también. Pero en términos de proyecciones de lo que se viene, incluso con el gasoducto de Vaca Muerta, con un año que no va a ser de sequía y tal, digo, hay un futuro prometedor que no parece aparecer en este momento. Sí, o sea, para mí tiene mucho que ver con esto en términos económicos, de que uno lo puede ver que no es tan grave la situación, pero sí es grave en términos políticos, porque el gobierno Y se quedó sin... sociales. Sí, pero digo de políticos para tratar de reencauzar la economía hacia un lugar más progresivo y de mejorar los salarios, etcétera. Porque el gobierno, los problemas políticos que tuvo, que acá los charlamos mucho, tuvo este problema que vos decías, por ejemplo, tuvo más de 30.000 millones de dólares de superávit comercial, o sea, de ventas por sobre las compras. O sea, que entraron dólares por más de 30.000 millones. Eso se terminaron yendo a pocas empresas que son las mismas que charlábamos recién, que son las mismas que fogonean la inflación, que son las mismas, ¿no?, que controlan incluso el mercado externo e interno, y que ahí no hubo una decisión política de cuidar los dólares en principio. No hubo una decisión política, por ejemplo, como decíamos recién, de controlar a los bancos y tratar de frenar la bola de nieve de la LELIC que se veía venir desde el cambio de gobierno, ¿no? Sí, Alberto Fernández decía ya en su momento una Claro, crítica a las en la propia LELICs. campaña electoral. Entonces, y esas decisiones políticas llevaron a que vacíen el Banco Central de reservas. Y si no hay reservas en el Banco Central, ese es el principal factor en Argentina, en todo el mundo, el mercado emergente, que le resta valor a la moneda propia. Total. Entonces, hubo un problema con la maquinita de los pesos, sí, en el 2020, porque había una deuda muy grande y sigue estando esa deuda muy grande, pero después se empezó a contraer. ¿Cómo se contrajo? Dándole la plata a los bancos. Entonces es como Sí. que hay un círculo vicioso ahí que hay que salir con decisión política, ¿no? Hay que salir con decisión política y con un programa de, bueno, qué es lo que vas a hacer, cómo vas a transitar y cómo vas a reacomodar, porque digo, yo digo todo, bueno, el problema principal es este, pero es verdad que llegás al 22 de octubre con todos los precios relativos destruidos, o sea, con esto, el salario no tiene relación a la canasta básica y no tiene relación a los subsidios de energía, no tienen relación con las cuentas públicas, y ahí lo traigo a Guillermo Moreno de que faltan cálculo de costos, eso también Hay es que medir los cierto. costos. Hay que empezar a hacer los costos en pesos en Argentina de ciertas industrias que declaran lo que vale. Pero bueno, es como que parece, digo, como que veo una oportunidad, si se quiere, en todo esto, de tener discusiones mucho más profundas, mucho más estructurales y discusiones que tienen que ver con el desarrollo económico. Y lo que vimos en el debate es Massa peleándose con Schiaretti para ver quién había bajado más las retenciones. Entonces es como, bueno, qué difícil estas elecciones, chicos. Bueno, sí, por eso. O sea, ahí creo que con Schiaretti hay toda una... ¿No? Ahí creo que hay mucha rosca política que por ahí tampoco estamos viendo,
que tiene que ver con cuántos de los votos de Schiaretti van a Milei, cuántos votos Schiaretti le puede robar a Milei en Córdoba y en esa zona núcleo, que a Milei le fue muy bien, entonces como de un ida y vuelta que armaron con Massa también para tratar de absorber votos por ese lado, pero en general, y como la situación está económica y de incertidumbre, medio que depende casi ahora en este punto casi exclusivamente de lo que pase en las elecciones, el resultado electoral. Ahora, de acá a las elecciones, al hecho en sí, el gobierno tiene pocas herramientas, ¿no? Que son estas que veníamos charlando, de todas estas, diferenciar los dólares, de darle facilidades para que los exportadores traigan dólares, de tratar de intervenir el dólar MEP para que no se amplíe tanto la brecha con el oficial y de que eso no se traslade al blue. China nos podría estar habilitando el segundo tramo del swap, la verdad. China está China lo tiene frenado. flojardia ahí. Pero sí, eso está frenado, no sé. No sé si hay alguien China no haciendo se la esa juega. gestión. Está con otros temas, ¿no? Pero Claro, no sé no si- te olvides de nosotros. Entonces, y al mismo tiempo queda tan poco tiempo que no hay grandes, no sé, es algo que saque, no se me ocurre qué pueden llegar a hacer para tratar de Sí, salir de ¿cuál esta puede ser situación. el conejo? Yo creo que el BID no nos puede prestar más plata. La CAF, alguno, No, Olis. ¿y qué dicen todos los más ortodoxos, los de mercado? Dicen hay que subir la tasa de interés, pero ya estos puntos, a este punto de tasa, ya Sí. no tiene tanto sentido, basta, incluso puede ser contraproducente. Puede ser contraproducente. Porque subís todos los números cada vez más altos, como que es imposible seguir los aumentos si sumás la tasa de interés a esos aumentos, como dice Cande, de la nominalidad, y hasta incluso puede llegar a generar un aumento en los costos de las empresas, porque te Total. sube el costo de financiamiento y por lo tanto trasladarlo a los precios. Además de que hay ciertas cosas, viste que empezaron a publicar la inflación semanal, porque publicando la inflación semanal uno podía ver semana tras semana que bajaba un poquito, que es algo que no va a pasar en la medición mensual. No creo que pase en la medición mensual. O sea, probablemente el dato de inflación de septiembre sea muy parecido al de agosto o un poquito más arriba. Ahora, en la medición semanal de la evolución de los precios, vos ves que esa primer semana de septiembre fue más fuerte y después fue bajando ese número que igual es altísimo, ¿no? Ahora, en términos de memoria colectiva, que empiecen a publicar la inflación semanal lleva a momentos de la historia argentina que decís, ¿por qué necesito saber la evolución de los precios semana a semana? Mi miedo con esa lógica es que en vez de subir la tasa, empiecen a hacer rendimientos de plazos fijos más cortos y no trae buenos recuerdos ¿Vos en la decís? gente los plazos fijos más cortos. Eso es un miedo que tengo, lo planteo porque si hay alguien acá escuchando, por favor, no hagan eso. No hagan eso porque se despiertan memorias colectivas que son muy complicadas y que llevan a momentos de la historia muy difíciles. O sea, como que es contraproducente, como cuando fue, no sé, lo de la pandemia y todo el mundo iba a cobrar en el día porque pensaba que, no sé, qué iba a pasar con los bancos, ¿viste? Sí, o sea, cuando hicieron el plan Bonex, los plazos fijos estaban a 7 días, ¿no? Había Sí. incluso en días más cortos, pero Sí. no creo que eso pase, porque hoy Quiero creer tenemos, que no. porque tenemos instrumentos financieros más de corto, o sea, la plata de Mercado Pago está puesto en un fondo de inversión. Sí, hay fondos comunes de inversión, pero mi miedo es que le quieran competir con los plazos fijos, ¿viste? Puede ser. Como en una aunque- irresponsabilidad de falta de historia económica. Sí, puede ser. Igualmente, toda la tasa de referencia del ELIC se traslada a esa, a Sí. la de Mercado Pago, se traslada a los otros fondos, hay varios fondos de inversión, no solamente existe el de Mercado Pago y que hay algunos que siguen a la inflación, etcétera, pero básicamente en estos días, en estas horas, la semana pasada sobre todo, la corrida se desató de ahí, no es que como vienen cayendo, por ejemplo, los plazos fijos a 30 días, vienen cayendo porque la gente no los renueva, porque se vienen las elecciones y todo, entonces va a comprar dólares, viene cayendo. Pero no cayó tan no cayó tanto. abruptamente. Lo que sí se destruyó fue la deuda del gobierno, que está en fondos de inversión, atado al CER, a la inflación, que era lo que estaban haciendo las grandes empresas, que traían dólares, las vendían al contado con liquidación, con esos pesos se metían o compraban directamente bonos atados a la inflación o fondos comunes de inversión, haciendo estos 30 días con la tasa tan alta, con la inflación tan alta y con el dólar oficial planchado, eso que se conocía como carry trade o en castellano
la bicicleta financiera, pero No sé media por qué le decimos trucha. carry trade, porque bicicleta financiera es más lindo. Sí, O sea, no, pero se entiende mejor. y tampoco es carry trade porque el carry trade está asegurado y esto es una timba completa porque te puede subir el dólar y perdiste. El carry trade está Ay, asegurado, pobres, ay, el pobres. carry trade está asegurado por futuro de dólar, pero en este caso no. Entonces, nada, hay una cuestión que la corrida se desata cuando todos empiezan a vender, las grandes empresas empiezan a vender esos bonos atados al ser, que cayeron de precio en 10-15% en muy pocos días. Entonces, y eso hubo como una relación lineal de que empezó a aumentar el contado con liquidación. O sea, el problema cuando se desatan estas corridas no es tanto qué hacemos nosotros con los plazos fijos, que cuánta plata podemos llegar a tener en los plazos fijos, cuánta plata puede haber llegado a entrar, no sé, por el aguinaldo, por ahora el impulso este de la suba del impuesto a las ganancias, del tope, sí, no, del piso en realidad, del impuesto a las ganancias, y que ello vaya a más pesos y que eso vaya al dólar, sino que lo que de verdad está atrás de la corrida y históricamente que están atrás de las corridas son las grandes empresas que tienen mucha guita para Exacto, sí, no, espaldar. nosotros no movemos el amperímetro, claramente. Claro. Qué miedo me da todo esto. No, igual ya lo sabíamos, ¿no? O sea, en algún punto hay algo de que se veía venir esto por justamente el propio proceso electoral. Esta corrida es propia de ese proceso electoral, esta dolarización de carteras. Ahora, lo novedoso es un golpe de mercado. O sea, lo novedoso es un tipo que es candidato a jefe de gobierno de la ciudad y que trabaja también en una financiera y que te está diciendo anda a comprar dólares. Y a mí eso me parece, no me quiero poner punitivista, ¿no? Pero vos no podés ser candidato y decirle a la gente que vaya a comprar dólares. ¿Dónde está la Corte Suprema? Lo quiero preso, lo quiero preso. O sea, no podés hacer eso. Estás alentando una corrida y estás alentando no solo una corrida cambiaria, porque cuando te metes con los depósitos, estás alentando una corrida bancaria. Claro. Es peligrosísimo eso. O sea, no, y vos siendo candidato. Una cosa es ser un tuitero frustrado, y que lo eras antes, pero otra cosa es cuando sos candidato. Y además tu papá tiene una financiera. No sé, me parece que es algo que no está bien. ¿No? Como puede actuar alguien, no sé. Sí, hay que ver hasta qué punto la gente actúa castigando esas posiciones, que lo que decíamos al principio, después a la hora de la elección. A él no le fue bien en la ciudad, No, para sacó nada. mucho menos que Milei. Claro, sacó mucho menos y sacó casi lo mismo que sacó Milei, sacó menos de lo que sacó Milei en 2021 en la Sí. ciudad. Le fue bastante mal, creo yo. O sea, para las perspectivas creo que ellos tenían en la ciudad le fue bastante mal. Y es medio un meme, ¿no? Y él hace de eso Es un tuitero. su personalidad pública, por lo menos. Pero el problema es que no es solo él, no es solo Marra, sino que están todos, todo el dispositivo ese de la libertad avanza fogoneando esto. Por lo menos todos los candidatos, la gente más seria, no los menemistas que nombramos al principio, no están tanto en esta. No, para mí en cualquier momento se viene una carta de ellos diciendo, yo no, ¿eh? Yo no. Hay algunos periodistas que dicen algo así, Y como que sí. Roque Fernández está muy corrido y Carlos Rodríguez que tuitea en contra de Ocampo, como que ya está medio que... Yo creo que están para, si esto sigue así, si esta es la tendencia, para mí están para sacar un comunicado en conjunto, che, nosotros no tenemos que ver con esto. Y además, o sea, es como que... Porque ya ellos saben la botonera, o sea, saben cómo funciona esto, no quieren quedar pegados. Y que esto puede generar, o sea, problemas, nos genera problemas a nosotros todo el tiempo, pero también a los grandes empresarios, que era lo que decíamos antes y creo que lo charlábamos el domingo, que les había contado que había leído en una de estas, en el encuentro paralelo de idea, de que había aparecido Gerardo Martino, que era un ex presidente del HSBC, del banco HSBC en Argentina, que después se fue, que estuvo metido en quilombos judiciales por lavado de guita, como todos los banqueros, y que era un macrista, es un macrista full, después se pasó al larretismo y ahora trató de ir a la reunión esa con Milei. Sí. Y cuando fueron, cuando lo presentan, Milei empieza a saludar a todos, lo ve a Martino y le dice, vos jugaste para la reta, ¿eh? Y el tipo, sí, bueno, yo jugué, pero perdimos. No, vos jugaste para la reta. Y se va y sigue saludando y lo deja al otro pagando. Y es gente muy importante, que son pesos pesados, ¿no? Claro. Es el tipo que mete nexos de la reta en su momento con Wall Street, con los banqueros de Europa y de Estados Unidos, y que ahora, no me acuerdo quién lo decía en una columna del domingo, que el tipo quiere venganza. Claro. Que no le Se gustó lo para tomó nada. personal. Claro. Y lo mismo genera con muchos empresarios, grandes empresarios, que los bardea públicamente y parece que también en privado. Entonces, Claro. digo, ese propio techo no es solo, que charlábamos antes, no es solo frente a la opinión pública, sino también entre estos círculos de poder, que son los que financian la campaña, mueven fiscales a veces.
Bueno, vamos a cerrar, pero voy a hablar de financiamiento, Claro. porque ahora les pedimos plata, porque ahora tenemos una infraestructura que financiar en un Y país que pedimos tiene un dólar pesos. a 1.000 pesos, chicos. Les pedimos menos de $1. Así que hay distintos links en el cual se pueden suscribir, también pueden hacer donaciones particulares. Lo Aporte miro a único. Gonza porque él es el que sabe mejor. No, sí, o un aporte Un único. aporte único. Sí, directamente están los links acá abajo en la descripción a Mercado Pago. Están primero, creo que los de aporte único. Hay montos o hay uno donde ustedes le pueden poner el monto. Y abajo hay suscripciones también. Por 500, 1000, 2000 o el monto que ustedes quieran. Y que eso es una suscripción mensual para bancar esto. Lo que hicimos el domingo, que estuvo bueno, que creo ¿Vieron todo lo que gastamos en que a birra? ustedes O les sea, gustó. también necesitamos a alguien que nos sponsoree el alcohol los domingos. Sí, y todo esto que estamos armando, sobre todo, que es el Total, costo fijo más grande. total. eh, Pero estamos y, contentísimas, y yo que estoy estamos armando contentísima. más cosas, claro, creo que se nota que le estamos pasando bien, Sí, que ustedes también espero que le estén pasando bien, y que toda esa plata que ustedes nos vayan a aportar para construir esto, sirve para construir esto y más cosas para vernos en más lugares. exacto. Para lo que se viene, para que estemos así, abrazaditos. Así que nada, nos vemos la semana que viene. En el próximo episodio. Chao.